Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Moctezuma. El Museo Nacional de Arte me ha invitado a este ciclo de conferencias que se van a realizar con motivo de los 40 años del MUNAL, el Museo Nacional de Arte, y de la exposición Germán Cueto, que se va a realizar por este motivo. Van a existir, están programadas 7 conferencias. A mí, afortunadamente, me invitaron del MUNAL, que les agradezco mucho, la realización de esta plática, cuyo título le hemos puesto Germán y Lola Cueto, una pareja de vanguardia. Aquí vamos a hablar de el matrimonio de Lola y Germán, y y su contribución a la cultura y al arte en ese periodo en el que estuvieron casados. Este, Vamos a empezar primero un poco hablando como antecedentes de Germán Cueto, y después vamos a hablar de Lola, y después ya del matrimonio y su aportación a la vanguardia y al arte en México. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí, ok, es esa. Eh, Vamos a empezar hablando un poco de la vida de soltero, digamos, de Germán Cueto. Germán Cueto nace en 1893, un 9 de febrero. Es hijo de un español, Javier, que se llamó Javier Gutiérrez Cueto, y de una madre mexicana que se llamaba Paz Vidal. En realidad, su nombre verdadero de Germán es Germán, bueno, Germán Delfín, Germán Salvador Apolonio Gutiérrez Cueto Vidal. Es decir, aquí lo importante es que juntaron el apellido del padre, tanto el paterno como el materno, lo hicieron uno solo para ponerle a Germán, Germán Gutiérrez Cueto Vidal. En una temporada se le conoció como Germán Gutiérrez Cueto Vidal, y después, con el tiempo, se simplificó y se le conoció, y él mismo se reconoció como Germán Cueto. Así es que realmente, y esto es importante porque más adelante vamos a ver que se va a encontrar con una con una prima suya, María Gutiérrez Blanchard, prima hermana, pero ella era Gutiérrez y él también era Gutiérrez, pero ya se habían quitado, Germán ya se había quitado el apellido. Este, Tuvo solamente una hermana, se llamaba Consuelo, le decían Chelo, y cuando mueren sus padres, Chelo tenía eh, por ahí de 10 11 años, así que Germán y Lola la adoptan casi como una hija, y vivieron con Consuelo o Chelo, como le decían, vivió con ellos durante muchos años y durante la temporada que estuvieron ellos en París. Eh, Hablando de la niñez de Germán, pues sabemos que pues fue bastante cómoda. El padre tenía dinero, parece ser que era comerciante, o que vendía y compraba terrenos y los revendía. Realmente fue una familia acomodada, y tuvo el privilegio Germán de, por ser hijo español, tener la nacionalidad española y poder viajar con mucha facilidad a España. Germán parece que terminó sus estudios primarios en 1910, y después entró en la Escuela Nacional Preparatoria. Me decía su hija Mireya, a la cual conocí muy cercanamente, que Germán primeramente quería ser químico, pero después decidió seguir con la carrera
de arte con la carrera de escultor. Eh, su inicio como, a ver, vamos a pasar para la siguiente. Bueno, ok. En 1917, creo que es una fecha muy importante en la vida de Germán. Viaja por primera vez a Europa, llega a Santander, donde era la, el lugar de residencia de su familia paterna, y ahí conoce personalmente, que esto es muy importante porque eh, fue la influencia más grande en su vida, a su prima María Gutiérrez Blanchard. María, una pintora ya reconocida, eh, tanto en España como en París, era 10 años mayor que Germán, entonces Germán se acerca a ella, Germán le, le pide consejo y ahí empieza su inquietud por el arte. Esa estancia, esa primera estancia en Europa fue breve, digamos, ahí conoció o contactó más bien con Diego Rivera. Lo que sabemos es que ya conocía a Diego Rivera en México y que él, Germán, cuando Diego va a Europa, le dice que vaya con su prima María para que la conozca, para que conozca su trabajo. Y en este primer viaje, ya en el 17 conoce personalmente a María y se encuentra con Diego y con Angelina Beló, que en aquel entonces era la pareja sentimental de Diego. Eh, Se vuelven entrañables amigos de María, Diego y Angelina, y con Germán eh, empiezan a tener una serie de influencias, tanto Diego como Angelina. También, ya como María era famosa, conoció a figuras muy relevantes en el arte, sobre todo en la vanguardia europea, y se regresa a México. En 19, estando ya en México, y se ingresa en la Escuela Nacional de Bellas Artes y ahí conoce a Dolores Velázquez Rivas, que será su primera mujer, con la cual se casó en ese mismo año, en 19, el 29 de septiembre. Pasamos a la siguiente lámina, donde hablaremos un poco sobre la infancia y la juventud de Lola. Lola nació en 97, años menor que Germán. Nació en la Ciudad de México. Fue hija de Ana Rivas. Ana Rivas, me parece, por los comentarios de sus hijas, que era de origen cubano. Ella se casó con Manuel Matos. Manuel Matos fue el hijo de Juana Mateos, el escritor, el novelista. Manuel, su hijo, se, eh, con, se casa con Ana Rivas y tuvieron 3 hijos: María, Ana, Mariana, Paulina, José Miguel, Mariana, Paulina, José Miguel y Dolores. Este, Debido a que parece ser que hubo problemas de Ana Rivas con Manuel, se divorcian. Ana Rivas vuelve a contraer nupcias, ahora con un hacendado, parece ser que era un hombre rico, que se llamaba Juan Velázquez. Juan Velázquez adopta a las 2 niñas, tanto a, Ana, a María Ana y a Dolores, a Lola, y desde ese momento cambia su nombre, cambian los nombres de las dos como Velázquez Rivas. Entonces Lola o Lolita se cambia su apellido a Velázquez
El hermano se queda con el nombre, José Miguel se queda con el nombre de Mateos, pero Lola y Ana cambian a Velázquez. Desde ese momento vamos a conocer a Lola a Dolores, como Dolores Velázquez Rivas. Eh, la infancia y la adolescencia de Lolita fue muy tranquila, vivieron en una casa, una casona, me dicen, en una casa muy grande del siglo XIX en Azcapotzalco, y cuando empezó a estudiar la primaria, esos maestros vieron en ella la capacidad para dibujo y para pintar. Uno de sus maestros le aconseja tomar clases en la Academia de San Carlos y lo hace, ingresa a la academia, pero sus estudios se interrumpen por la situación de la revolución. En 1911 toma clases de desnudo, que fue un escándalo en aquel entonces entre la familia y entre los amigos, porque era la única adolescente que estaba en el grupo de pintores varones en el salón de desnudo, junto con Chiqueiro, Serrano, entre otros muchos pintores. Ella fue la primera mujer, digamos, que toma clases de desnudo en la Academia de San Carlos. Pasamos a la siguiente. En 1913, y esto es muy importante, ustedes saben que hubo un gran movimiento para cambiar todo el sistema educativo de la Academia de San Carlos, renuncia Antonio Rivas Mercado, se crean las escuelas al aire libre, de pintura al aire libre, y Lola en 1913 ingresa a la escuela de pintura al aire libre de Santa Anita, que dirigía en ese momento Alfredo Ramos Martínez. En 1915 vuelve a interrumpir sus estudios por causas de la revolución, pero uh, durante unos meses, después nuevamente retoma algunas materias de la Escuela Nacional de Bellas Artes, toma clases de artes decorativas, grabado, desnudo, paisaje, francés, etc. En esta etapa, la etapa de, de, de la academia, participa en 1916 en una exposición colectiva de la escuela, donde es eh, muy alabada, y también forma parte de la exposición de pintura en los altos del Salón Bach. En 1918 ya parece ser que ya era famosa. eh, Lola ya era conocida porque encontramos un gran reportaje en el periódico El Nacional, donde el encabezado dice: Lolita, una joven pintora mexicana, y toda la crítica es muy favorecedora. Tendría en ese entonces 21 o 22 años. En 25 de septiembre de ese año, de 1919, a los 22 años, se casa con Germán Cueto, a quien conoce también en la academia. En ese momento Germán estaba tomando algunas clases en San Carlos, ahí se conoce en el 19, y para el 25 de septiembre se casan tanto por lo civil como por lo religioso eh, en, en la Ciudad de México. Vamos a ver algunos cuadros de aquella época. Esta es, esta es una pieza muy importante de Lola, es de la época de las escuelas al aire libre, 1918. Lola tenía 21 años o 22 años. Es un cuadro hermosísimo, son las rosas en un jarrón. Eh, Todas estas pinturas y estas obras que realizó durante esa época, desgraciadamente se perdieron, se guardaron cuando
ella y Germán se fueron a Europa, se guardaron en una bodega, parece ser que la bodega se inundó y se echaron a perder todas las obras. Hay muy poca obra de esta época de Lola Cueto. Hay dos o tres, hay una pieza muy importante en el Munal que se llama eh, Cultivo de Coles, que es hermosísimo. Pasamos a la siguiente. Todavía aquí está el matrimonio. Quería que vieran la foto del matrimonio de Lolita y Germán, 25 de septiembre de 1919, en el templo de Santa Inés, en la calle de Moneda, en el centro de la ciudad. Pasamos a la siguiente. Bueno, eh, ya casados se establecen en una casa de la familia de una casa que pertenecía a la familia de Germán, de la familia Cueto, en la calle de Miscalco, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí nacen las dos hijas de Germán y de Lola, Anita, que nació en 1920, y Mireya, que nació en el año de 1922. Por esos años, Germán estuvo como aprendiz en el taller del escultor Ignacio Asunzolo, que, como todos ustedes saben, se especializó en retratos y monumentos, pero el Germán no le satisfacía el, el estilo de este escultor. Germán era mucho más avanzado y empezó a experimentar eh, máscaras abstractas, la mayoría, pero también algunas realistas. Hay una colección de retratos de Germán en la biblioteca, si la quieren visitar, en la biblioteca Vasconcelos en la Ciudadela. Ahí están, me parece que unos 10, 15 retratos hechos por Germán, totalmente figurativos. Germán se rebela constantemente contra el sistema educativo de San Carlos, se rebela también contra el estilo de la escuela mexicana, y entre 1924 y 1927 se une al grupo estridentista. El grupo estridentista se fundó, o fue fundado más bien, por el poeta Manuel Maples Arce en 1921. Germán entra al movimiento estridentista hasta 1924 y dura muy poco, de 1924 a 1927. Pero dentro del movimiento estridentista, Germán destacó mucho por la creación muy original de máscaras de distintos materiales. Y ahora las vamos a ver. Lola, en cambio, se mantiene al margen del movimiento, no participa en el movimiento estridentista y comienza a experimentar eh, su técnica de bordado de tapices, una técnica que eh, única en el mundo, nunca más se volvió a trabajar este tipo de bordados, ahorita los vamos a ver, pero ella empezó en esa época a trabajar tapices. El origen de los tapices es muy curioso porque, apoyada por su esposo, por Germán, decidieron establecer un negocio bordada, de ropa bordada para niños. Eh, el tipo de bordado era el tipo de bordado de cadeneta que se usaba mucho en aquella época. La cadeneta es un estilo de bordado que se usan hasta, hasta ahora en los trajes de charro. El negocio de la ropa no les funcionó, quebró, vendieron todo el equipo que tenían y Lola se queda solamente con una máquina de coser. Una máquina de coser que la acompañará toda su vida, una máquina de coser marca Cornelli, que hacía los trabajos de cadeneta y los trabajos de musgo. Y con esta máquina empezó a experimentar el bordado de tapices, que verdaderamente son
maravillosos. Los tapices a lo largo del tiempo fueron expuestos en París, fueron expuestos en Barcelona, fueron expuestos en Ámsterdam y en Nueva York y por supuesto aquí en México. Y todo el mundo que vio los tapices en aquella época les parecían maravillosos. Los tapices de Lola, de principios de los años 20, eh, presentan diseños abstractos, algunos, y otros, muchos, inspirados por el método de dibujo de Benoit, que estaba muy en boga en aquel momento. También realizó motivos precolombinos y copias, digamos, de pinturas mexicanas modernas. Pasamos a la siguiente. Miren, aquí esta es una fotografía muy interesante porque es la casa de Germán y de Lola, Miscalco 12. Se ve el interior de la casa, parece un salón, pero bueno, aquí hay dos cosas interesantes. Primero, los dos personajes que están sentados al fondo del salón es a la izquierda Germán Lizarzuide, también miembro del movimiento estridentista y muy amigo de Cueto, y del lado derecho Germán, y en las paredes ya se ven muchos, varios, sí, bastantes trabajos de tapicería ya de Lola, como decoración de la casa. El tapiz ovalado que está arriba de Germán Lizarzuide lo pueden ustedes ver en este momento en el mural. Está expuesto, es un tapiz maravilloso, es un pájaro, medirá como 1 metro de largo y está hecho con el método de musgo. Está en el mural si quieren irlo a ver. Pasamos a la siguiente. Aquí ya, bueno, esta es una foto de recuerdo. Aquí es Germán, muy serio, con su esposa Lolita, también seguramente en Miscalco, con sus dos hijas. La mayorcita que está sin pelo, peloncita, es Ana María Cueto. La chiquita es Mirella y la chica que está junto a Germán es Consuelo Ochelo, la hermana que adoptan Germán y Lola cuando los padres de Germán mueren. Es una chica, yo le calculo ahí como de 10 años por ahí. Vamos a la siguiente. Bien, aquí están, vamos a ver algunos trabajos de Lola. Estos son los primeros trabajos que hace Lola Cueto ya en tapiz. Es un tapiz bordado sobre manta con la máquina Cornelli, con el método de cadeneta y la inspiración, pues el arte popular que siempre le llamó muchísimo la atención a Lola y lo retoma como inspiración toda la vida. Es, como pueden ver, observar, obviamente es inspirado en un papel picado, pero en la realidad es un tapiz monocromático en blanco y rojo. Es una manta totalmente bordada, no se ve 1 milímetro cuadrado de la manta. Está totalmente bordado por Lolita entre 1920 y 1927. Pasamos a la siguiente. Esta es otra obra de Lola, otro tapiz, también bordado en cadeneta, también de inspiración muy popular. Es un tapiz grande, es un Cristo negro. Este tapiz está ahora en el Museo de Artes Decorativas en Boston, en Estados Unidos. Siguiente, podemos pasar a la siguiente. Esta es otra maravilla de Lola, un diseño de ella. Le llaman los claveles, son de los tapices más antiguos, que conocemos más antiguos. Yo creo que es de 1922, por ahí. Es de técnica de musgo. Es grande, es 1,25 por 1,66
Y también, pues, inspirado un poco con el arte popular mexicano. Blanco sobre negro es un tapiz que todavía existe, está en la colección de su nieto, de Pablo Cueto. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ya hablando de Germán, en aquella época empieza ya con el arte abstracto. Esta es una pieza muy importante, es una máscara de cartón, es de 24. Imagínense lo avanzado que estaba ya Germán en aquella época. Es cartón pintado, ya está, forma parte ya del movimiento, del movimiento estridentista. Germán, dentro de este movimiento, se destaca por sus trabajos en máscaras. Aquí tenemos dos, me parece, es esta y el retrato de Germán Lizarzuide, que me parece que es en pasta. Todos todas estas máscaras se expusieron en el café, en un café que estaba en la calle de Jalisco, hoy Álvaro Obregón, se llama el Café de Nadie, así le llamaban, y ahí se reunían los estridentistas y hubo exposiciones de, de Germán y de otros artistas que formaban parte del movimiento. Vamos a la siguiente. Miren, esto todavía en 31, ya Germán totalmente abstracto, totalmente de vanguardia. Eh, Ustedes imagínense, es 1931 y Germán en México ya estaba haciendo obras de esta naturaleza. Todavía no tenía la influencia, todavía no iba a París, todavía no conocía a la vanguardia europea, pero él ya estaba trabajando eh, estas, estas esculturas totalmente abstractas. Vamos a la siguiente, hay otra más, creo. Vean, esto es entre 28 y 30. Son piezas totalmente abstractas, totalmente novedosas para aquella época, ya como estridentista. Siguiente, esta es otra también, se llama Hombre sin corazón, es una pieza en bronce, es una pieza que se hizo en 28, que después se reprodujo, me parece ser, a mí me lo comentó su hija, la reprodujo en grande, en una obra monumental, en una guardería del Seguro Social, que desapareció la escultura. Era una pieza muy grande donde en el centro, si ustedes ven que tiene ahí una especie de agujero, de hoyo, de agujero, por ahí era hueco y era para que los niños jugaran a la pelota y por ahí entrara el juguete, la pelota. Es una pieza muy linda, es del 28 y está hecha eh, siendo todavía Germán miembro del movimiento estridentista. Vamos a la otra. Bien, este es un detalle de un tapiz del Tropical, desgraciadamente de Lola, también en cadeneta, en 28, ya estando en París. Este, Desgraciadamente el tapiz se perdió, nada más tenemos una foto de este detalle, pero parece ser que es una de las piezas más importantes de Lola. Pasamos a la otra. Esta es otra pieza también muy importante. Esta no es el tapiz, es una reproducción de La Casa del Tigre, que Lola la reproduce en tapiz. El tapiz existe, es un tapiz muy grande que está en manos de una de su nieta, de la nieta de Lola. Vamos a la siguiente. Creo que estas dos piezas, las piezas de La Casa del Tigre y la otra, la de que vimos el detalle, son las piezas más importantes de Lola. Bien, en 1927 abandona Germán el movimiento estridentista,
y deciden la pareja con sus hijas, con Anita y con Germán, y con Mireya y con Consuelo, irse a, a París. Ya habían muerto los papás de ambos, de Germán y de Lola, y las casas, los muebles de ambas casas, según dicho por Lolita, por Lola Cueto, dice, fueron echados a volar para emprender una larga travesía que los llevaría a una aventura que duraría de 1927 a 1932 en París, Francia. Vivieron en Rue de Planches, muy cerca de la casa de María Blanchard. Ya María se había instalado años antes en París, ya era reconocida por los pintores de la vanguardia, era ya famosa, y María introduce tanto a Germán como a Lola a todo este movimiento cultural vanguardista que estaba en aquel momento en París. Eh, con el apoyo de María, obviamente, Lola y Germán expusieron en 1929 Lola 43 tapices, imagínense, y diversas esculturas de Germán en una galería muy prestigiosa, la galería, el del Renacimiento, el Salón de la Renaissance en París, que donde tuvieron muchísimo éxito. A partir de ahí le suceden una serie de muestras y de exposiciones en varias ciudades de Europa. En la Galería del Mau, Lola expone sus tapices, en Barcelona también, y también en Rotterdam en el Círculo Artístico. Lola trabajó incansablemente en sus tapices. Ya dijimos que los más importantes fueron La Casa del Tigre, que ya vimos una reproducción de Rousseau, y El Tropical, que era el diseño propio de Lolita, me contaba ella que con la asistencia y con la asesoría de María Blanchard. Desgraciadamente, este tapiz por los años 70 desapareció, parece ser que fue robado, sacado de la casa de Lola y no se sabe en dónde se encuentra. La familia estuvo 5 años en París, 5 años marcados por reuniones en el departamento de Los Cuetos, donde llegaba todos los artistas mexicanos que iban a París, pasaban por casa de Los Cuetos. Decía Lola que el departamento era un colchón de pared a pared, porque se quedaban a dormir, a cantar, a platicar, a discutir. Estuvo por ahí Tatanacho cantando sus canciones, Arqueles Vela, Germán de Izarzurbide, y bueno, era toda una fiesta y todo un intercambio de ideas, sobre todo artísticas, entre todos estos personajes. Decía Lola que escuchaban los discos de Angelillo, de los Indios Araucanos, de El Ángel Azul, de la Consagración de la Primavera de Stravinsky, del Bolero de Ravel. Es decir, era un lugar de reunión de los artistas de aquella época, donde Lola y Germán, como muy generosos y eh, recibían a todo mundo, tanto mexicanos, sudamericanos y europeos. Germán hizo amistad con muchos artistas de aquella época, artistas importantes, y participó también en muestras colectivas con ellos. Eh, eh, Lolita, me da risa porque decía Lolita que vivía, cuando llegaba toda la gente, ella preparaba grandes cacerolas de espagueti para darles de comer porque no alcanzaba, no alcanzaba para más, pero que no importaba, que llegaban y convivían con ellos y con María Blanchard. Pasamos a la otra diapositiva.
En 1932 empieza ya a gestarse la Segunda Guerra Mundial. Lola se asustó, Lolita se asustó. Ya había hecho exposiciones en algunas ciudades de Europa. Hermann ya era famoso, había ya eh, expuesto en la sala del Renacimiento, ya había expuesto en el círculo, con el movimiento círculo y cuadrado. Eh, entonces deciden ya regresar a México, porque Lola dice, nos regresamos porque si llega la guerra, los franceses no le dan agua ni al gallo de la pasión. También uno de los motivos del regreso de los Cueto fue que ese año, el 5 de abril, había muerto su queridísima prima María Gutiérrez Blanchard y bueno, esto les afectó mucho tanto a Lola como a Germán. Ya no tenían por qué quedarse por aquellos lados. El 10 de mayo de 32, la familia pisa el suelo mexicano, vienen en barco, pero vienen tanto los Cuetos, sus hijas, el Chelo, la hermana de Germán, pero vienen acompañada también por Angelina Beloff, la mujer de, la que fue mujer de Diego. Angelina llega porque Germán la convence de venir, de venir a México, seguramente Angelina con la esperanza de reencontrarse de nuevo con Diego Rivera, que nunca pasó, y llegaron bueno, Angelina se quedó en México hasta su muerte, eh, que creo vivió muchos años, creo que 92 años, pero nunca más regresó a Francia a quedarse a vivir allá. Ella era de origen ruso, eh, estuvo en Francia y después realmente y los más años, mayor tiempo estuvo viviendo en México. Llegaron a la misma casa en Miscalco, en el centro de la ciudad, y ahí empezaron de nuevo a reanudar las viejas amistades. Se volvió de pronto lugar de encuentro de artistas mexicanos y ahí también fue muy importante porque se fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, en Miscalco, gracias al apoyo de Germán y de Lola. Ahí en Miscalco nacieron los primeros muñecos Guiñón y las primeras obras de teatro también de muñecos en apoyo a la función educativa y cultural que había instaurado la Secretaría de Educación Pública. La capacidad de Lola y Germán para reunir artistas plásticos, actores, músicos, para formar lo que llamamos época de oro del teatro infantil, del teatro Guiñón, fue maravilloso. Estuvieron trabajando, ¿qué les puedo decir? En colaboración con Germán y con Lola, por decirles a Hernández Ledesma, a Silvestre Revuelta, a Maplesarse, a Germán de Izarzubide con sus textos, eh, eh, a Ramón Alba de la Canal con sus pinturas y con eh, eh, sus diseños de telones, en fin, siempre, siempre, siempre alrededor de Germán y de Lola. Fue tan importante este proyecto de Teatro Guiñol que la Secretaría de Educación formó un departamento de teatro infantil que estuvo encabezado primero por Germán y por Lola. Desgraciadamente, bueno, Lola siguió desde la fundación del Teatro Guiñón, siguió trabajando con los grupos de Teatro Guiñón, creo que hasta 1968, 67, por ahí. Hubo toneladas de funciones apoyando el proyecto cultural de la Secretaría.
tanto en educación como en salubridad, como en cuestiones culturales. Cientos de funciones, miles de muñecos hechos por Lola, por Fernández Ledesma, eh, por Roberto Lago. En fin, en este momento hay una exposición, los invito a que la vean en el Museo de San Carlos, donde se habla de este movimiento de teatro guiñol para niños. Desgraciadamente, por ahí del año de 36, la pareja, Lola y Germán, se fueron distanciando. Ella tomó un camino distinto o lejano, digamos, a Germán, y finalmente acaban divorciándose. Lola siguió, Lola comenzó después del divorcio, tomó clases de grabado y continuó siempre con sus tapices. Germán siguió con su obra escultórica abstracta, pero también comenzó, y esto es muy importante, a realizar esmaltes, maravillosos esmaltes. En ese momento, en 36, 37, Lola adopta a un niño y lo registra como Jorge Cueto, con la aprobación de Germán. Quiere decir que había cierta comunicación y cierta relación afectiva entre Germán y Lola. Germán, por su lado, se involucra sentimentalmente con la maestra de inglés, una maestra de inglés que se llamaba María Fernández Galán, que con ella tuvo un hijo al que le pusieron de nombre Javier, como el nombre de su abuelo. Pasamos a la siguiente. Lola y Germán, como resumen, vivieron durante 17 años juntos. La separación era inevitable, hubo siempre entre los dos un enorme amor, siempre, y siempre hubo un gran apoyo, pero sí había diferencias de personalidades. Germán era efusivo, abierto, amiguero, se quejaba de que no se entendía su trabajo como artista. En cambio, Lola era una mujer muy solitaria, muy tranquila, muy reservada, con pocos amigos. Los amigos que tenía Lola eran más bien los amigos de Germán. Juntos, sin embargo, durante esos años, tanto cuando estuvieron en México, en el movimiento, cuando Germán estuvo en el movimiento estudiantista, como en París, como los pocos años que estuvieron después de su llegada a México, realmente emprendieron un camino de transformación del arte mexicano. Germán, como escultor, experimentó muchísimos materiales. Él inventaba materiales, hacía pastas extrañísimas y con eso trabajaba sus obras. Hay obra muy importante de Germán en el Museo Carrillo Gil, en el Museo de Arte Moderno, en el Reina Sofía en Madrid. Lola, Lola siguió pintando, siguió creando sus maravillosos tapices, fue una grabadora excepcional, fue una gran titiritera a la que México le debe mucho, de veras, le debe muchísimo porque eh, eh, recorrió todo el país con su grupo de teatro que se llamaba El Nahual. Enseñó a niños a leer, enseñó a los niños a lavarse los dientes, a bañarse, a tener las manos limpias, pero recorrió todo el país, de norte a sur, con su grupo de teatro. Exploró otros medios artísticos como el maque. Hay piezas importantes en maque, aprendió a hacer maque como el maque que se hace en Olinala, en Guerrero. Hizo también papel picado con maravillosos diseños inspirados en el arte popular y pues trabajó casi hasta 1900,
68, 69, sobre todo el grabado y el grabado en mesotinta. Como pareja se apoyaron mutuamente el uno al otro, eso no me cabe duda. Yo conocí a los dos, conocí a Germán por ahí de 1971, 72, a Lola igual, la conocí también por esa época. Yo platicando con uno y platicando con el otro, siempre hablaban, hablaban bien del uno y del otro, y Lola siempre decía que gracias al apoyo de Germán ella había podido hacer tantas cosas y tanto trabajo. Germán también la reconoció como artista. Ambos, ambos, a través de su generosidad, porque fueron muy generosos, y de su hospitalidad, tanto en México como en París. En México, por decir algo, eh, Angelina Belov vivió con Lola Cueto durante muchos años en su casa. Esto hace que hayan promovido un espíritu de comunidad en las artes. Eso es su gran valor de ellos. Eh, Dejaron París, llegaron a México, se divorciaron, tomaron diversos caminos. Lola se convirtió o se asoció, digamos, al movimiento Rosacruz, fue muy espiritual, siguió trabajando, como les decía, el grabado, siguió trabajando los tapices, hizo tapices religiosos. Hay un tapiz maravilloso de ella, de, de una Virgen de Guadalupe. Trabajó hasta que se enfermó. Ella se enfermó de diabetes por ahí de los años 60 y pico. Dejó de trabajar, se jubiló de Bellas Artes porque ella tenía una plaza en Bellas Artes por haber sido titiritera. Germán, por su cuenta, tuvo a su hijo Javier, eh, eh, vivió años felices con María Fernández Galán, su compañera, su segunda compañera. La quiso mucho a Maruca, le decíamos Maruca de cariño. Eh, Tenía su taller, trabajó hasta que se murió. Germán murió de un infarto, me parece, un infarto repentino en 1975, y Lolita en 78 con una muerte difícil por su diabetes, por sus enfermedades, estuvo en cama mucho tiempo. Pero para quienes los conocimos a los dos, en verdad fue una maravilla. Y digo que Germán y Lola fueron parte de este gran movimiento que inició Vasconcelos en los primeros años del siglo pasado. Germán y Lola fueron fundamentales en todo este proyecto de Vasconcelos. Creo que pude dar una idea de lo que fue esta pareja, tanto en México como en Europa. Espero que les haya sido útil, y ojalá vean las otras pláticas. Les agradezco mucho y muchas gracias. Gobierno de México.